Hola, muy buenos amigos de YouTube, aquí el Coimaniaco. E iniciamos la temporada de Halloween con el peor duende que Spider-Man ha enfrentado. Con Norman Osborn es un caso complicado. Una elección sencilla sería optar por las historias clásicas del personaje. Allí no hay pierde. Cuán verde era mi duende, la recaída de las drogas, la muerte de Gwen y el espectacular Spider-Man Magazine son historias destacables y que fácilmente podrían tomar el nombre de su mejor historia. El problema viene cuando el personaje revivió en un intento de atar todos los cabos sueltos dentro de la saga del clon. Y es en este terreno donde decidí hallar una historia destacable, tomando en cuenta que en esta saga de videos se ha tratado de resaltar arcos poco hablados. En este escenario, lejos del tema sectario en el que Osborn se había envuelto, ciertamente ya no había mucho para hacer con él. Las historias previas a su muerte abusaron del factor amnesia, elemento del que ya no podían darse lujo, pero sin la preocupación por su hijo, poco había que hacer con Norman, lejos de la venganza contra su enemigo jurado. Es aquí donde podría mencionar dos historias que son secuelas espirituales: La venganza del Duende Verde y Muerte en la Familia, siendo esta última de la cual voy a hablar más en este video. ¿Y por qué? Ambas pretenden dar un nuevo objetivo al villano jurado, al mismo tiempo que pretenden estrechar la relación entre los Némesis y tratar de finalizarla. Pero para entenderlo mejor, abordemos brevemente la primera. La venganza, aun cuando trae un concepto interesante al abordar temas como el pasado de Norman, los simbolismos de la oscuridad y la luz, el rol de los padres y la búsqueda de su heredero representado en Peter, no los logra concretar eficazmente. En primera hay un problema de estructura. La historia se presenta en 3 diferentes cómics, con diferentes escritores y dibujantes, por lo cual no todos los planteamientos son llevados de la misma manera, resultando más relegada la miniserie Preludio de Roger Stern. Por lo cual, a pesar de plantear conceptos interesantes, el único que destaca es la búsqueda del heredero y hasta cierto punto el simbolismo de luz y oscuridad, del que se termina jugando literalmente más de lo que se debería. Aún así, la historia presenta que la relación entre ambos enemigos ha cambiado, y marca un preludio a lo que vendría siendo su última pelea. Entonces, ¿Muerte en la Familia logra abordar sus planteamientos y ser de las mejores historias del personaje? Hasta cierto punto, así que pasemos a darle un vistazo. Muerte en la Familia muestra a Norman decidido a provocar a Peter para una batalla final. Solo uno de los dos saldrá vivo de este enfrentamiento. En este caso la historia va al punto. Su mismo inicio muestra cómo esta será la última vez que Norman pretende enfrentar a Spider-Man, y cómo anuncia un funeral. Todo esto apuntando a sí mismo. Una situación que se ha replicado múltiples veces, y que incluso el héroe no se toma en serio hasta que ve que todo a su alrededor comienza a caerse a pedazos. El accidente de Flash, el atentado de su clase, la advertencia a May y la revelación de la muerte de Gwen. Ambos han llegado a un punto de ebullición, tal que a ni uno de los dos le importa interrumpir en la vida civil del otro. El conflicto es íntimo, por lo que su mayor desenvolvimiento en temas como la revelación del cómo murió Gwen o la reacción de May y MJ, a pesar de que son vistos y guardaban potencial, no son tan necesarios para las intenciones de la obra. Y aún así, no todo se basa en enfrentar a ambos personajes, sino que el mismo Spider-Man aprovecha la retorcida relación que el duende tiene con él, para expresar y superar un pesar que no puede compartir a nadie, porque no sabría cómo se siente. Intención reflejada también en los diálogos retribuidos posteriormente, como la puesta inicial o la declaración de guerra, que son momentos bien llevados y retrata cómo se conocen después de mucho. Ahora lo problemático puede venir con el final. Peter pasa de Norman, no cumple su deseo y le da su más grande derrota, dejándolo solo consigo mismo como su peor castigo. Cuestión que funciona para la historia, al menos en lo presentado desde Venganza hasta aquí. Osborn ya no tiene nada. Sus intentos solo son una búsqueda de un objetivo, el cual mencionó a su hijo. Quería una victoria al morir a manos del héroe. En eso consiste su victoria. Peter ha perdido mucho a lo largo del camino, pero tiene lo que más le importa. Mientras que Norman tiene todo lo que cualquiera quisiera, pero nada que le importe. Y al comprender eso, Parker sabe que ha ganado. Esto puede ser controversial considerando que Spider-Man ha dejado a un criminal loco capaz de acabar con sus seres queridos. Y no se equivocan, la obra debe hacer un mayor énfasis en el hecho de que Norman está en completo control, y que su alternativa final solo es el arma que guarda en su escritorio, o una vida vacía y miserable. Porque el regreso del villano termina pasando,
el duende vuelve por mero capricho, aunque al menos en Marvel Knights refuerzan el punto hecho aquí. Norman ya no tiene nada. Ahora he hablado mucho sobre las cosas positivas de la obra, pero ciertamente se puede hacer un énfasis en los errores sobre la manera en cómo se manejan estas ideas. La forma en que Peter vence a Osborn es buena, pero está bien en base a que él entienda que este está en control de la locura del duende. Nosotros sabemos que el villano se encuentra en un mal estado, pero Peter no, y aun cuando se entiende que lo conoce, se debía reforzar esto, haciendo que indague en todo su panorama. Se comprende que es un clímax y quiere armar los acontecimientos para su pelea, lo que hubiera sido mejor si él veía la reacción al menos de manera más cercana de sus allegados, y esto se podía hacer aún sin comprometer lo cerrado de su conflicto, viendo todo desde la perspectiva de cada uno. Ver un día de la vida de Osborn y que ésta se ha reducido a una monotonía sin rumbo, pudo ser mejor para reforzar su estado, así del como Peter observa cómo sus alumnos pudieron estar asustados o intentar comunicarse por última vez con Mary Jane. Y como ya se mencionó hace un momento, la decisión no termina de encajar, ya que el duende se mantuvo y siguió siendo un desgraciado al encontrar un objetivo. Después de eso, ya no hay razón como para que Peter perdone a Norman. Tomando la misma situación, Osborn puede encontrar un nuevo objetivo, y Spider-Man debería detenerlo, cosa que al menos se indagó en Since Rising. A su vez, también podríamos considerar que retratar todos los pesares que Spider-Man ha sufrido por ese villano habría venido bien para intensificar el conflicto, algo donde venganza resalta, ya que es consciente de todas las desgracias que le hizo pasar, además de Gwen, como Ben o su propia hija, personajes que podrían reforzar el cómo Peter desea mantenerlos vivos con su decisión. De hecho, hasta cierto punto se podría hablar más sobre este preludio, pero no llega a destacar como esta historia. Ramos, a pesar de que su arte no suele ser el más óptimo en escenas de acción, en esta historia al menos está bien dirigido, y logra marcar varios paneles que resuenan en el cómic, como el inicio con el Duende Verde emergiendo. Aún así se sienten extrañas las contexturas y rostros en la mayoría de los personajes, y se entiende que la historia flaquea en este apartado, sobre todo en la pelea. Si vienes anticipando un conflicto final tras haber estado poniendo a ambos rivales al límite, su enfrentamiento debió ser mejor. Muerte en la familia al final es una historia que confronta a ambos personajes. Los dos brillan por igual, una de sus maquinaciones y última meta antes de seguir viviendo miserablemente, mientras que el otro, aún con las dificultades, mantener la esperanza viva al comprender los deseos y el estado actual de su enemigo. Es un clímax, por lo que su duración es escasa, ya que presenta los eventos que van a escalar en una dinámica peculiar y el conflicto final, en el cual Spider-Man presenta una victoria contundente, o al menos hasta ese momento. Puede que no sea la mejor historia del Duende Verde, pero sí una buena elección para ver en un nuevo ángulo la relación de estos eternos rivales. Con Norman se podría hablar bastante rato y categorizar cada una de sus etapas, sus primeras andanzas, la post-muerte, el reinado oscuro y la actual. Es un villano del cual se ha tratado de sacar todo el jugo posible, más la rivalidad que tiene con Spider-Man ha llegado a un enorme punto de desgaste, y que historias como estas presentan una situación en la que pudo haber terminado después de haber revivido. Y en lo personal, con un mejor arte y profundizar un poco la perspectiva de Norman, siento que la historia hubiera destacado mucho más. Pero aún con esto nos encontramos ante un cómic que no envejeció bien que digamos, debido a la continuidad propia de la editorial, patrón que comparte con las demás historias vistas en esta serie de videos. Ok, ahora qué opinan ustedes, ¿qué les pareció esta serie? Y si están en contra de algunos de mis puntos, son bienvenidos a contraargumentarme. Ahora, si les gusta el contenido, también pueden ver la página en Facebook del canal o entrar al Discord, con links en la descripción. Recuerden que también pueden apoyarme como miembros del canal, con lo cual me ayudarán muchísimo. Bueno, eso fue todo. Gracias por este video y sin más que decir, me despido.